Bueno, podemos empezar, mi querido. Excelente. Muy buenas tardes. Prosiguiendo las clases de maestría y doctorado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Asunción, para nosotros es un gran privilegio, honor, contar con la presencia del maestro Adolfo Alvarado Belloso en el día de la fecha. En primer término, le tocaría hacer uso de la palabra al director de los cursos de posgrado de nuestra facultad, el doctor Carlos Luis Mendoza Peña. Muchas gracias, profesor. Realmente quiero darle la bienvenida al profesor Alvarado Belloso. Es una persona muy distinguida dentro del ámbito jurídico. En nombre de nuestro decano, el profesor Raúl Torres Quince, y de nuestra Facultad de Derecho, vigente desde el año 1889, más de 100 años de vigencia, es la primera y la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Y saludarle también a los docentes del área civil que nos están acompañando hoy de una manera muy especial, y agradecerle a usted, profesor Carlos González Morel, por esta iniciativa de tener tan prestigiosos exponentes de nuestra realidad jurídica y así poder intercambiar conocimientos. Entre los profesores que estamos, el profesor González Alfonso, su padre, el profesor Casco Pagano, el profesor Calonga, el profesor Joel Melgarejo también, que se unió a nuestro equipo de la Nacional, el profesor Pacielo, el profesor Francisco Fleitas, y también los profesores internacionales que ya compartieron con nosotros, como son el profesor Hugo Boto, Omar Benavento y la profesora Clara, también que está presente. Como le decía, estamos contentos y nos consideramos afortunados por la oportunidad que nos dan los medios telemáticos y contar con la participación y la sabiduría de este ilustre profesor, personalidad del derecho, una persona de vasta experiencia que tiene la cualidad y la capacidad de saber compartir sus conocimientos con sus alumnos y los docentes, y más todavía para este propósito tan loable para los alumnos de maestría y doctorado, que estamos verdaderamente agradecidos de que pueda compartir con nosotros los conocimientos y hacer así una comparación con el derecho paraguayo, el derecho argentino, y sacar las conclusiones y hacer comparaciones y nutrir nuestros conocimientos jurídicos de esta manera. Todo esto conocimiento para poder aplicar en el área jurídica. Y además queremos contarles que contamos en esta maestría y en este auditorio a profesionales del derecho, personas que ejercen la profesión en forma privada, en forma particular, en la docencia y en la magistratura. Entonces, nada más agradecerle su predisposición y solicitarle a los alumnos el respeto y consideración que se merece. Entonces, vamos a ir advirtiendo a las personas que entran que tengan prendido sus cámaras por disposición de la persona que nos está colaborando con nosotros, y que le agradecemos profundamente y queremos que se sienta como en su casa. Nuevamente, darle las gracias y decirle que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción es su casa, y los deseos de alegría que le envía el profesor Raúl Torres Quince a usted, para que sienta esa fraternidad paraguaya para con usted, profesor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido profesor Carlos Luis Mendoza Peña. Realmente juntar palabras que puedan significar lo que uno siente en este momento. Es muy difícil, querido maestro Adolfo, recibir en nuestra casa de estudios, reencontrarnos después de 20 años académico, en nuestras clases del año 99. Para nosotros es un placer recibirte. Bueno, gracias, Carlos. Lo primero, mi saludo para Raúl Torres. Un afectuoso abrazo para él. Gracias por su saludo. Gracias, don Carlos Luis Mendoza, por las recomendaciones. Gracias a Carlos Gustavo, que me ha hecho esta invitación tan cordial, que por supuesto he aceptado con gusto y honra. Tengo ya en la pantalla un montón de gente amiga, me siento muy en mi casa, y con gran gusto charlaré en este curso de doctorado acerca de un tema que me lo propuso Carlos Gustavo, y que me parece que está muy de moda, ¿no? Es el de la valoración de la prueba. Tengo por delante casi 2 horas,
para llegar al tema concreto, debo decir algunas cosas alrededor de, para que se entienda el por qué va a ser mi tesis final respecto del tema que está siendo abordado actualmente en mi concepto erróneamente. Pues habrán notado ustedes que en los últimos años, diríamos en los últimos 10 o 15 años, tenemos una invasión de profesores europeos que se han adueñado del tema de la sentencia. Particularmente son argumentistas, ponderacionistas, filósofos todos, que se han adueñado prácticamente, absolutamente del tema de cómo sentenciar. ¿Qué nos pasó a los procesalistas de América, particularmente a nosotros, que nos dejamos avasallar de esa manera por gente de otro mundo, de otras constituciones que no son republicanas, que además se han adueñado de un tema procesal? Sucede que no hay código en América Latina, donde abundan las repúblicas, que hable estrictamente del tema de la sentencia. Yo los invito. Busquen el código que les parezca, procesal civil, laboral, penal, contencioso, lo que quieran. A ver, ¿qué dicen de la sentencia? Generalmente una zona normista que dice la sentencia debe contener lugar y fecha, una sucinta referencia a los hechos expuestos, a la pretensión, una motivación, sin decir cómo se hace la motivación, una orden concreta de qué es lo que, en lo cual termina. No hay ninguna instrucción precisa acerca de cómo deben actuar los jueces. Y eso es una cosa anómala, porque desde siempre, y tal vez por pecado de los procesalistas, se estudia la sentencia como un silogismo. Cuando yo era estudiante de Derecho, y seguramente Choca se recordará de esto porque estamos en la misma época, nos decía que la sentencia era un silogismo casi perfecto. Hay una premisa mayor, una premisa menor, una conclusión, y que los jueces vivíamos haciendo silogismos. El defecto que nos encorsetaban era que los silogismos los convertimos en sofismas. Y ese sofisma fue lo que luego se llamó una arbitrariedad, es decir, una cosa que era falsa en cuanto a la fundamentación. Pero nadie advirtió. Esto es un mérito que tiene el garantismo procesal, y por tanto de los que lo practicamos a esto, los que lo ejercemos, de advertir que la sentencia es una norma jurídica. Los profesores de filosofía en la Argentina, algunos le negaron el carácter de norma. Los profesores de filosofía en Rosario dijeron que no puede ser una norma, dándole el carácter de norma solo a la ley, que es general, previa y abstracta. Yo tengo para mí que el Estado norma con 3 palabras. Todos nosotros vivimos normados con 3 palabras. Las palabras son ley, decreto, el más lato de los sentidos que yo puedo dar a la palabra, y sentencia. La ley es el acto político que realiza el poder legislativo, mediante el cual nos dice a todos qué tenemos que hacer. Y para eso está legitimado por una elección. Legisla la mayoría con o sin acuerdo de la minoría, más o menos democráticamente, pero nos dice qué tenemos que hacer. El acto político decreto es el que realiza el Poder Ejecutivo, que nos dice reglamentariamente respecto de la ley cómo, cuándo, dónde, etcétera, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer conforme con la ley. Y hasta acá todo el mundo dice, ok, esto es la norma, ¿no? Pero nadie repara. Esta gente norma antes de, en términos de absoluta generalidad. Lo hace abstractamente. El que comprare tal cosa, el que matare, utilizando siempre verbos o imperativos, o en modo imperativo o en modo subjuntivo. Ya veremos que esto no es tan así en la actualidad. Pero los jueces norman de una forma distinta.
la norma de los jueces, que se llama sentencia, va a ser siempre posterior a algo. Nunca va a ser general, previa, nunca general, sino concreta, tiene nombre y apellido. Y esta norma, que es posterior, concreta y particularizada, tiene la virtud de ponerle nombre y apellido, en el caso concreto, a las normas generales que le dicen. Por ejemplo, el Código Civil dice que el que compra debe pagar el precio de la cosa comprada. El juez dirá, porque fulano compró, recibió y no pagó, lo condeno a pagar a fulano en el plazo de tantos días, a su vez tantos pesos, el concepto del precio impago. Es decir, es un complemento a posteriori, un complemento que tiene la norma general, que uno no podría vivir. Es decir, que los jueces lo que hacen es decir qué hay que hacer cuando no se hizo lo que había que hacer conforme con la ley, o cuando no se hizo con el dónde, cómo, cuándo había que hacer lo que decía la ley, conforme lo que establecía el decreto. Por tanto, es una norma diferente, una norma que es mucho más pequeñita, una norma que en general rige para dos personas, aunque siempre tiene un efecto expansivo, porque la norma sirve para las partes, sus sucesores, sus institutos, y los sucesores tanto a título singular como a título general. Es decir, a título universal. Es decir, vamos a tener una norma que es igual a la otra y que no debe diferenciarse, por tanto, de la otra norma. Y la otra norma tiene siempre una exposición de motivos. Algunas memorables. La exposición de motivos, por ejemplo, del Código Italiano del 40, es casi tan extenso como la propia ley procesal del 40. Es decir, se dice por qué se legisla en cierta forma. Y en esa exposición de motivos es donde yo tengo que ver la filosofía, la ideología, el espíritu del legislador, qué es lo que realmente quiere decir, a dónde quiere llegar, etc. La fuente más inspiradora de una interpretación de la ley es su exposición de motivos. Y si ustedes tienen a bien mirar en los repertorios legislativos, las leyes, el 95% no son caprichosas, dicen por qué legislan en el sentido que lo están haciendo. Ese por qué se llama motivación de la ley, es la explicación de motivos de la ley italiana del 40. La sentencia tiene que ser exactamente igual. Como es norma, tanto como la ley como el decreto, el juez, que es el que la emite a esa norma, debe decir por qué norma, como está normando. Y por tanto debe motivar su sentencia, explicar a la gente por qué hace lo que está haciendo. Pero claro, es una norma particular, posterior. Ya va a decir que Alvarado compró a fulano y que no le pagó, y que fulano le entregó la cosa, y que fue intimado. Va a ser las circunstancias de hecho que afirmó el actor, o que afirmó el demandado. Porque acá me detengo un segundo para que se entienda lo que voy a decir después. Es común que estos filósofos que se nos han adueñado de la materia nos digan que los jueces están interpretando o analizando hechos. Y eso es una mentira, es una falacia, es un error conceptual de la mayor importancia. Los jueces no juzgan hechos, juzgan opiniones acerca de hechos. Juzgan afirmaciones que alguien hace respecto de hechos acaecidos en el pasado y son cosas distintas. Porque un hecho es visto de distintos ángulos, porque cada uno que lo está mirando tiene él y sus propias circunstancias. Si yo digo que mi mecánico no me arregló el auto, él dirá que sí, que se lo arregló. Pero yo no estoy conforme, pero usted no está conforme, no significa que no lo haya arreglado. Usted no estará conforme por sus particulares y subjetivas razones que tienen por inconforme. Yo estoy conforme. Es decir, es muy importante lo que estoy diciendo y que la gente no lo advierte. Nosotros no juzgamos si llueve, juzgamos si el que dice que llueve tiene razón. Y esa razón te la doy subjetivamente, no puedo objetivarla. Porque yo miro el caso justiciable conforme mis circunstancias formativas.
conforme mis prejuicios. Y al pleito llega la afirmación del actor, le vendí, no me pagó. Y la afirmación del demandado, le compré, pero no me entregó las cosas. O venía con defectos. Y la afirmación ahora del actor, no tenía defectos, estaba correcta. Hay siempre una disparidad de opiniones. Y lo notable es que el juez va a resolver con su propia opinión. En los últimos tiempos nos hablan de la única respuesta correcta. No, según el juez que subjetivamente esté fallándolo, que lo tiene por exacto, por inexacto, etc. Esta subjetivación que estoy haciendo es producto de haber pensado durante 50 años lo que estoy haciendo. Quiero que se entienda que un juez con experiencia, como los hay acá delante mío muchos, con muchos años, sabe que una sentencia nunca es un silogismo. Yo tengo que haber, después de 35 años de Poder Judicial, haber hecho, no sé, 5.000 sentencias, 6.000, no sé, 10.000 sentencias, para decir un número. Y yo nunca he hecho silogismo. Dado A y dado B debe ser C, nunca lo hice así. Porque el profesor juez se está riendo, y es así, él no lo hace, nunca lo ha hecho, ni lo hará. Durante 15 años yo dirigí una revista jurídica que se llama Juris, muy antigua, y me tocó hacer el abstract de cada sentencia, lo que yo llamo un sumario, ¿no? Es decir, sacarle el corazón, el alma de lo que se está diciendo, hacer una redacción de ese abstract que pueda ser de tal forma que pueda ser elevado a la categoría de norma general. En la compraventa, el comprador tiene que pagar el precio de la cosa comprada. Eso es un acta, por ejemplo. Y eso me ha llevado a ver 10.000 sentencias, que son las que publiqué en Twitter de la dirección. Y juro que nunca vi un silogismo. Nunca. Por todo que me digan a mí, después de 50 años de oficio, que si tengo un silogismo es faltarme respeto a mi inteligencia. No lo sigas diciendo, por favor. No lo sigas diciendo. Bueno, esto que los profesionalistas hemos dicho, yo también lo dije, lo del silogismo, estas pavadas que siguen manteniendo en un montón de lugares, ha hecho que los filósofos españoles e italianos nos robaran la materia. Vino, no voy a hacer nombre, mucha gente, ustedes lo conocen, ¿no? Los ponderacionistas, los argumentistas. Hablar de Michele Tarufo, sí lo voy a nombrar. Michele Tarufo es un hombre a quien yo respeto intelectualmente como el más importante comparatista del mundo durante 20 años. Un connotado filósofo que ejerció la profesión de docente procesal sin haber litigado nunca, sin haber proveído nunca un expediente, viviendo solo desde la academia, como hay gente que cree que deben ser los profesores de derecho, solamente académicos, destetados de la realidad, descarnados de los problemas que vive la realidad de un abogado, y que entonces no saben lo que es el dolor del pleito, no saben que esto es antagonismo. Nos siguen diciendo que estos académicos, el objeto del proceso es buscar la verdad, como si las partes no lo supieran. Y el juez está detenido, está con una valla adelante, es lo que le dice a las partes. Él no puede ir más allá de eso, por las razones que luego les explicaré. Y con eso nos dijeron que la sentencia era argumentación. Y que yo conozco ahora hay muchos posgrados de argumentación. Gente muy querida que se va a Alicante a hacer maestrías en argumentación. Y que nos ven explicando qué es la falacia del hombre de paja, qué es la falacia del... El derecho, decía
Ariel Álvarez Gardiol, mi inolvidable y muy querido amigo y docente. Es norma, no es argumentación. Usted, por más que me pueda cantar el Martín Fierro en verso o la Divina Comedia, si esto no está normado, pues, aunque lo diga el Antarighieri, esto no funciona para que yo pueda dar una sentencia. Y entonces nos engañamos, dejamos de entender el problema de verdad, porque además el procesalismo se maneja con vocablos, con sintagmas que nada dicen. Sin embargo, creen que todo dice. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX, una ley comercial española estableció que los jueces debían fallar interpretando conforme las reglas de la sana crítica. Y puso un sintagma, sana crítica. Que los procesalistas, ya de entonces, y luego repitiéndolos todos como loro, hasta el día de hoy, decimos son las reglas de la experiencia personal y de la lógica formal que enseñan a un juez a discernir entre lo verdadero y lo falso. ¿Qué dijo ahí? Dijo nada. Nos llenan con vocablos que nada dicen. Yo tengo los invito a ver, te invito, Carlos, a que los pases a los alumnos del doctorado, a una serie de conversatorios procesales virtuales para entender un poco en estos tiempos de pandemia. Y tengo una conversación espectacular con un chileno de fuste que se llama Claudio Paravecino Cáceres, donde ha destrozado el concepto de sana crítica, diciendo que dice nada. Dejemos de hablar de sana crítica, porque nadie entiende nada. Nadie sabe qué es la sana. Pregúntenle a la gente, pregúntense a los jueces. Oiga, doctor, usted que todos los días aplica la sana, ¿me puede explicar con detenimiento y detalle para que yo lo comprenda qué es la sana crítica? Lo hacemos por un papel a nuestro vecino. Hagan la prueba con el juez que se les ocurra. Nunca he hecho otra cosa más que esto. Los americanos no tienen el sintagma sana crítica, pero tienen otro que se le parece, es primo hermano. Hablan de una interpretación más allá de toda duda razonable. Otra frase preciosa. Hasta música podría ponérsele más allá de toda duda razonable. Más allá. Si le ponemos un ritmo importante, te lo podemos bailar. ¿Y qué significa más allá de todo? ¿Qué es una duda razonable? ¿Qué es lo razonable en primer lugar? ¿Cuán razonable debe ser la duda para que la duda sea razonable? ¿Qué es la duda? ¿Es la no convicción? No es que la no convicción me lleve a mí a la duda y que la duda constitucionalmente me obliga a mí a absolver. ¿Por qué estamos tan divorciados de nuestra Constitución que nunca la miramos cuando nos dice, juez tiene dudas, absuelva? Sin embargo, los jueces, particularmente en Paraguay y en Argentina, siguen saliendo de la duda, mirando a su ley procesal, que le dice, ¿tiene dudas? Dicte una medida para mejor proveer para lograr convicción. En advertir que eso, lo que está haciendo, atención, es aplicar una norma que está en contra del texto expreso de la Constitución, y como está por debajo de ella, conforme la pirámide que él señala, no tiene que ser aplicada. Los jueces no tienen que aplicar esto de medidas para mejor proveer, porque no condice con la idea libertaria del debido proceso. Cuando el juez lo hace, nos acabo de acá está presente Hugo Boto, nos ha enseñado que lo hace siempre para dar vuelta el sentido de la sentencia. Más dramáticamente yo digo, cuando el Código Penal dicta la medida para mejor una prueba de oficio, no es para condenar, nunca para absolver. Eso está mal. Es decir, nos manejamos siempre en los arrabales de la Constitución, ¿no? En los arrabales de la Constitución. Y eso ha hecho que nos roben la materia. Entonces yo ahora tengo que estudiar estándares de prueba
ver cómo se pondera la materia probatoria. Entonces, a ver, yo te diré, a ver, un juez, aquí tengo una presión, yo te diré, a ver, el testigo tal dice que sí, el testigo tal dice que no. Valorando las dos pruebas, este pesa más que esto por la razón A, B, C, y este no menos por la 1, 2, 3. Nunca lo he visto. Nunca lo vi. Porque los jueces de verdad nunca valoran la prueba. Y quien me diga que la valora, lo desmiento. Hablo un viejo juez. Un viejo periodista jurídico que ha publicado más de 10.000 sentencias, que le dice hasta a 10.000 sentencias, que las he leído, las he aprendido, las internalicé para poder explicarles de qué se trataba. Y nunca vi una sentencia en esas condiciones. Ni la veré. Porque los jueces fallan sin ponderar, fallan por convicción. Que es una cosa que nunca nadie les dijo, abogados usuncenos. Y eso pasar por convicciones y me lleva a mí a tener que explicarles la materia probatoria brevemente, para llegar luego a ver cómo es que esto se valora. Voy a intentar compartir una pantalla, no sé si podría hacerlo. Vamos a ver acá. ¿Se ve esto? Sí, ¿no? Sí, se ve, se ve. Sí, profesor. Lo primero que hacemos es cuando estudiamos Derecho, en la facultad que quieran, vamos a encontrarnos siempre que nos hacen estudiar los códigos. Es difícil que en las facultades de América Latina se estudie teoría general del proceso. En general, no hay profesores de teoría general del proceso, sino profesores del Código Procesal D. Entonces, lo que hacemos es enseñar un trámite. La contestación de la demanda son 15 días, 12 días, 14 días, se hay que hacer papel escrito, 25 líneas, en tinta negra, no copiativa. Los detalles que dice la ley. Pero no explica, porque no hacemos teoría general, que está detrás de eso, que está en la explicación de esas cosas. ¿Y eso por qué nos pasa? Porque la legislación en materia probatoria, que es la más importante, atención, de toda la asignatura procesal. Quiero que ustedes sepan, por ejemplo, que cuando se estudiaba seriamente la materia en Venezuela, había un profesor, un recordado viejito iluminado, que logró que su materia de derecho probatorio fuera la última de la carrera, en 6º año, se daba durante todo un año regularmente, y después que los habían aprobado todas las materias. Era la última. Había que saber agrario, minería, civil, lo que ustedes quisieran, para poder estudiar probatorio. Pero si no, como si yo no sé la materia de fondo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo se prueba alguna cosa en concreto? Particularmente ahora que hablamos de derechos colectivos o individuales. Pero lo que yo he visto es que los códigos legislan caóticamente la materia probatoria. Y la legislan en cuanto habla de los medios de prueba. Y entonces, yo leo cualquier código argentino, o el de Paraguay, es la copia del código Onganía. A ver, ustedes tienen un código procesal, que es la réplica, levemente modificada, del código más autoritario que se hizo en la Argentina, que lo promulgó nada menos que el teniente general Juan Carlos Onganía, que fue el único dictador que quiso ser emperador de la Argentina. Ese señor le ordenó a 3 juristas que hicieran el código procesal que ustedes tienen. El código ese, atención, ese código está hecho por un académico que nunca litigó, por una juez civil que nunca litigó, y por un general de la Nación Argentina. Que se ríe. El doctor Carlos Colombo fue el general jurídico del general Lanusse,
y como tal fue el que hizo el código procesal que ustedes tienen. Por tanto, es un código que nunca entendió un abogado, desterrado de la realidad. No, quien codificó no sabía dónde estaba el Juego Civil número 1, que le digo que era no sabía el litigio. Los expedientes lo habrán visto cuando eran estudiantes, tuvieron que coserlo, nada más. Entonces, cuando ellos legislan, su código, el de ustedes, Paraguay, habla de prueba de documentos, que caóticamente la legisla respecto de partes y de terceros, al mismo tiempo, se mezcla todo. Y además habla de documentos públicos y de privados, y confunde unos con los otros. Y luego habla de prueba de informes, los últimos, que son los testimonios de empresas importantes, y la prueba de confesión. Acá portentosamente habla de acción espontánea provocado ficta, y habla de la prueba de testigos, y de la prueba de perito, y del reconocimiento judicial. Pero ustedes bien lo miran, todo esto no está explicado por qué, de qué se trata. Hoy está de moda la prueba de testigos. Quiero que sepan que históricamente es la más denostada de la historia. Si alguien se toma el trabajo de leer la ley de partidas, van a ver en la partida tercera, cuando el rey Alfonso legisla la prueba de testimonial, ellos no los calificaban, sino que los contaban. Por ejemplo, 3 caballeros, fijos datos, dice la ley, con un dicho acorde, prueban ciertas cosas. Pero los dichos de 3 caballeros se equiparan con 6 comerciantes y con 12 lavanderas. De allí sale de partida, que al hablar de plena prueba y de semiplena prueba. Porque en lo penal, para poder detener o condenar, se exigía plena prueba de la existencia del hecho y semiplena prueba de la autoría. Y la plena prueba eran 4 testigos, y la semiplena prueba, como ya los habrán detectado, eran 2 testigos. Conforme el número de personas que hablaban, porque no se les tenía confianza, como hoy. Y sin embargo, oralidad mediante, los hemos deificado los testigos. Bueno, esto a mi criterio no sirve. No sirve porque, como no enseñamos teoría general del proceso, como estas cosas no se piensan desde una óptica general previa y abstracta, sino que explicamos la ley, nadie ha visto en qué consiste de verdad, cuál es el corazón, cuál es el caracú de estas cosas, ¿no? Entonces, yo les quiero explicarles que desde la pura teoría general, yo tengo que hablar de medios de confirmación. A mí me gustan los medios de confirmación, no de prueba, porque en rigor de verdad nada prueba nada. Lo que me convence o no me convence. Hace unos años, seguramente Menamente, como me está escuchando, lo recordará. Yo era juez de un tribunal colegiado de juicio oral. Fui 4 años y medio de mi vida. Y vi que en el juicio oral los testigos decían del mismo asunto distintas cosas. Y lo vi durante un año entero, ¿no? En la práctica judicial de todos los días. Entonces dije, a ver, si estaban los dos en el mismo lugar, ¿por qué dicen cosas distintas? Yo tenía un colega mayor que yo que decía, no mienten, los testigos mienten, ¿no? Y yo todavía ingenuo, no pueden mentir tanto, ¿no? Entonces lo que hice fue una experiencia que se les quiero contar porque de aquí les sacaron una conclusión importante. Mi facultad en Rosario está en una esquina céntrica, en Córdoba y Moreno, al lado de una plaza, la Plaza San Martín, una bellísima plaza. Y un día, daba clase a las 3 de la tarde, tenía 100 alumnos, los saco a la esquina de Córdoba y Moreno, los distribuyo en las 4 esquinas de la Boca Calle, y sin que nadie supiera nada, había programado un accidente de tránsito. La mujer, muchacha amiga, una rubia esplendorosa, apoteósica, que se presentó con un escote bajo y una falda alta, y chocó
a mi mecánico, que era un gordo desarrapado, sucio, boca sucia. La gente, un choque leve, por supuesto, ¿no? Un auto preparado para hacer un roce, como el gordo se bajó del auto. Lo menos que le dijo a la muchacha era andar a lavar los platos, de ahí en más lo que ustedes quieran imaginar. La muchacha toda sonroja, disculpar, se presentaron los documentos, hicieron una pantomima, estaban haciendo una conversación, se fue. Yo lo dejé en libertad a todos, y no voy a hablar del asunto hasta 30 días después. Ese día llego al aula de la facultad, y les digo, 3 de la tarde, saque todos una hoja de papel. Miedo generalizado, ¿nos va a tomar un examen, doctor? No, quiero que me cuenten qué fue lo que ustedes vieron en la esquina azul. Y entonces hice escribir en hojas preparadas al efecto. Hice escribir 110 testimonios. Y me lo llevé. Esa misma noche pues empecé a leerlos, y por supuesto, mi experiencia judicial me lo mostró. Volví a ver que decían cosas diferentes. Eran muchas cosas, pedí ayuda al grupo de adjuntos que me acompañaba y aceptaba estas tonterías mías. Y entonces empezamos a ver dónde estaban ubicados los sujetos. Y los juntamos. Los de la esquina nordeste y los de la esquina sudeste. Pues, separados. Nos leímos, éramos 5 o 6 personas trabajando en eso. Siempre lo recuerdo con todo afecto. Y descubrimos que los que estaban en la esquina norte decían cosas diferentes de las cosas que decían en la esquina sur. Y yo comprendí, recién a esa altura de mi vida, que decían cosas diferentes no porque mintieran ni porque eran tontos ni estúpidos. Decían cosas diferentes porque habían visto cosas diferentes. Atención a esto. Imagínenlo. Si el choque es en una boca calle, y yo estoy parado en la esquina norte, el auto que choca, ¿viste? Me viene a mí por la derecha. Mi testigo yo lo veo venir por mi derecha. Pero el que está en la esquina opuesta, en la esquina sur, lo ve venir por su izquierda. Ya no vieron cosas iguales. La vieron desde distintas ópticas. Y ninguno estaba preparado para ver eso. Estaban charlando, estaban enamorados de las muchachas. Hizo el golpe, y entonces todos miraron. Y a partir de entonces algunos prestaron atención, mucha atención, poca atención, o siguieron con las muchachas. Y cada uno ve lo que cree que ve. Una cosa es lo que yo veo. A ver, una cosa es lo que yo miro, otra es lo que veo, otra es lo que creo que miro, otra es lo que asimilo que miro, y otra cosa es lo que recuerdo que miro. Después de un año o 6 meses después. Por tanto, todo lo que yo he visto pasa por una internalización mental que va a soportar el tamiz de mis prejuicios, de mis circunstancias, al decir de Ortega. Porque yo soy un hombre prejuicioso, al igual que todos y cada uno de ustedes. A mí hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, hay cosas que me disgustan. Y todos debemos fallarlas por igual. ¿Y de qué se trata esto? Y hay problemas de color de piel, de raza, de etnia, de religión, de política, de gusto sexual, de gusto futbolístico. ¿A ustedes se les ocurre? Todo eso pasa por un tamiz que yo tengo en mi mente. No es lo mismo que yo juzgue siendo católico militante de comunión diaria un pleito entre 2 católicos, entre un católico y el jefe de los judíos. No es lo mismo. Porque estoy yo y mis circunstancias. Y eso hace que las cosas sean diferentes. Y eso nadie se los explicó a ningún juez. Y oralidad mediante creen que mirándole la cara, el sudor de las manos, el restregarse las manos, el mover una gorra, el mover un pañuelo,
son signos de mentira. Hice un conversatorio el otro día con una psicóloga, una peruana, diciendo, qué tontería decir que porque yo sudo las manos, estoy mintiendo. Tantas cosas puede ser la causa de mi sudor. Primera vez que voy al tribunal, un miedo verbal al tribunal, una respuesta, tantas cosas. Es muy difícil separar la paja del trigo. Por eso a mí se me ocurrió que los testigos nada prueban. ¿Convencen o no convencen? Yo durante muchos años juez de un tribunal colegiado he visto que un juez que me acompañaba en un juicio se enamoró de la testigo. Él hizo repetir 2 veces lo que ella decía, solo para mirarla y escucharla. Y al momento de fallar, él falló a favor de la parte, a favor de quien testificaba la testigo. Y yo fallé en contra. A mí el testigo no me impactó. Él estaba fascinado. Hago un caso real. Les digo, nada, prueban, ¿convencen o no convencen? Por tanto, explicar esto a ustedes qué es el convencimiento me parece a mí que yo debo explicarles ahora cómo es una teoría general acerca de la prueba moderna, que lamentablemente no ha llegado al Paraguay. Es una cosa que la ideó a quien, para mi gusto, fue el más importante procesista de los últimos 50 años en América Latina. Te hablo de Humberto Briceño Sierra, mexicano él, muerto ya. Fue un filósofo connotado, sabía todo. Tiene una cultura insoportable, sabía física, sabía cuántica, sabía filosofía, sabía metodología, sabía todo. Y pensaba. Era un hombre pensante, admirable lo que hacía. Y él dijo, de probar nada, a lo sumo, un elemento de lo que la ley llama probatorio me confirmará una afirmación de parte, y yo le creeré o no. Entonces él no aceptó llamar medios de prueba, sino llamarlos medios de confirmación. Y para eso ideó un método que utilizó 4 palabras. Dijo que los medios eran de demostración, de acreditación, de convicción y demostración. Palabra que es la sustantivación del verbo mostrar. Es decir, todo eso que yo les mostré recién, que están en los códigos, los documentos todos mezclados, los testigos, los peritos, todo eso está metido ahí adentro. Con distintos grados de utilidad para los jueces. Porque esto tiene un sentido práctico, por supuesto. Y entonces, yo rápidamente voy a explicarles de qué se trata el pensamiento de Briceño, al cual yo adhiero fervorosamente. Lo llamo y lo reconozco como mi maestro. Y las cosas buenas que diga serán cosas de él, si no son buenas serán cosas mías. Voy a explicarles qué son estas cosas para luego terminar uniendo todo. Ese Briceño que la demostración es un análisis lógico de un hecho mediante procedimientos asegurados por la sistemática de una rama del conocimiento humano, depurado y cristalizado adecuadamente en reglas verificables para toda persona que esté en condiciones de hacerlo. Y eso hace que un resultado de demostración sea igual para toda persona, en todo tiempo y en todo lugar. Nuestros códigos hablan de la prueba pericial y dicen mal. La palabra pericia es una habilidad que tiene una persona que se llama perito para poder hacer peritajes. Tenemos que hablar de peritaje, no de la pericia de Fogastato. El peritaje de Fogastato a los jueces no los vincula. Así lo dicen todas las leyes del continente. El juez, en principio, sigue lo que dice el perito, pero puede apartarse de él dando razones suficientes. Pero si pensamos el derecho, lema de mi maestría, si pensamos el derecho, verán que no puede ser así. Porque si está en tela de juicio, por ejemplo, en un pleito entre A y B,
la existencia de la ley de gravedad. Y el perito dice que la ley de gravedad existe. Bueno, pues sí, existe. Por más que no le guste el perito o el resultado del perito. Cosas distintas. Es decir, mire, perito, mire, venga, acá hubo un accidente de tránsito y todo lo que queda de esto es una frenada de 19 metros sobre el pavimento. Miren, mida la frenada. Ahora dígame usted, según su saber y su pericia, a qué velocidad venía el auto para utilizar 19 metros para poder frenar la unidad. Son cosas distintas. Por tanto, hay peritajes y peritajes. Si a mí un perito me dice, conforme el ADN, dígame si es o no hijo de fulano de tal, esta persona está pretendiendo serlo. Y el perito dice, no, no es hijo. La solución es del 100% aceptable. Si el perito dice que el ADN es incompatible, pues no es hijo. Es imposible que sea hijo. Si dice que es hijo, el porcentaje es del 99.9%. Uno es absoluto, el otro es cuasi absoluto. De hecho, absoluto para los jueces. ¿Ustedes no creen que un peritaje en esas condiciones lo vincula al juez? Lo vincula sin más. ¿Ustedes creen que el juez puede apartarse alegremente, sobradamente, dando razones para irse? No lo puede hacer. Por más que la ley lo autorice y lo diga. Por lo tanto, yo tengo que interpretar, pensando en el derecho, que la ley refiere al otro peritaje, que es un peritaje de opinión, no de demostración. Por lo tanto, lo primero, voy a explicarles a ustedes que hay dos tipos de peritaje. El de demostración, que es este, científico. Si yo sigo el procedimiento que marca la norma respectiva de la ciencia del caso para hacer un experimento, el resultado va a ser igual en todo tiempo, en todo lugar y para toda persona. Si yo tomo un vaso con agua y digo que hay adentro, va a ser siempre dos valencias de hidrógeno por una de oxígeno. Siempre, en todas partes, en África, el año pasado y el año que viene. Siempre será igual. Eso lo vincula. Entonces, los elementos de demostración tienen una calidad auténtica de prueba. Eso prueba. Después no puede ser contra otra cosa. Ya no es que lo convenza. Para él es prueba y tiene que aceptarlo. Debe aceptarla. Sin más. Diciendo que el peritaje científico ha dicho tal cosa y yo no puedo apartarme de él. La ley de la verdad existe, aunque a mí me parezca que no. Quede claro. El resultado igual y objetivo produce absoluta certeza y de hecho obliga al juez. Pero él habla también, vuelvo ahora sobre el dictamen de parecer, vuelvo enseguida. Pero él habla también, atención, habla también de los, déjenme que fuera para atrás, quiero hablar de la prueba de acreditación. Los códigos hablan de prueba documental. Dentro de los documentos meten un montón de cosas. Por ejemplo, meten cosas escritas y no escritas, firmadas y no firmadas, dibujadas, registradas, ni escritas, ni firmadas, ni no firmadas. La mezcla es muy grande, es caótica la situación, ¿no? Entonces, lo que decimos nosotros son medios de acreditación. Y el medio de acreditación significa que el juez cree en ellas, le da crédito, cree en lo que le están presentando, porque lo marca la ley. Al marcar la ley, el juez tiene que darle crédito hasta que se pruebe lo contrario. Entonces se convencerá de que el crédito era falso. Y esa acreditación se da en 4 palabras: en los instrumentos, en los documentos, en los monumentos, en las registraciones. Otra vez, lenguaje de briseño que yo lo hago. ¿Por qué decir documento público y documento privado?
¿Por qué la misma palabra para dos cosas distintas? Porque ese diseño es al documento público, lo llama instrumento. Entonces dice, todo escrito autorizado por funcionario público en los negocios correspondientes a su oficio de empleo. Y prueba la existencia o no existencia de algo, luego se da solemnitante, no aprobación. Y ahí está también la dación de fe de los actuarios, que autentican o certifican. Siempre hay quien dé fe de algo, desde Roma. Son los notarios, los fedatarios. A alguien hay que creerle. ¿Y qué le creemos? Lo que él dice que vio y que oyó. Nada más que eso. Los jueces, los notarios no pueden decir con carácter de fe algo que huelen, que tocan o que gustan. Porque lo que gusta, palpa y huele, desaparece por el solo hecho de oler, palpar o gustar. Y nadie más puede corroborarlo, porque si para mí es sagrado puede no serlo para quien está delante mío. Y para mí el ruido estruendoso puede no serlo para quien está a mi lado. Por tanto, hablamos notarialmente, de sentidos nobles, los sentidos mayores. Por tanto, los sentidos menores, los notarios no pueden dar nunca fe de ellos. ¿Qué hacen con esto? Nos llaman a las dos personas y dicen, pruebe esto, y dígame si es salado o no. Entonces él dice, probado por fulano, la sustancia, dice que es salado, y eso lo oigo. Lo oigo con un sentido noble. Entonces fe de que él oye, no de que sea salado, sino de que él oye que para fulano es salado. Qué cosa distinta, ¿no? Estos documentos están en escrituras públicas, en cualquier instrumento de los escribanos, los asientos de los libros de correo, de los corredores, en las actas judiciales, en los billetes, están todos firmados, ¿no? Esto tiene un valor que los jueces tienen que creerle hasta la prueba en contrario. Es decir, yo acepto que una escritura vale. Vale en cuanto a lo que el escribano dice que vio o oyó. Y vale hasta la redargución de falsedad, dice, hasta que una sentencia judicial, por vía de acción principal o incidental, diga que es falso. Mientras tanto le creo. Pero hay otros papeles que son los documentos, que representan la materialización de un pensamiento mediante signos escritos corrientes o convencionales mediante formas, figuras o combinaciones. Pueden ser declarativos, que tienen una declaración de voluntad que se escribe para acreditar algo que se dispone o declara, o simplemente representativo, no contiene declaración de voluntad. Nuestra las fotos, por ejemplo. Estos documentos, yo no tengo por qué creer en ellos. No valen hasta que sean validados. ¿Cómo? Por un reconocimiento. Yo tengo un papel escrito, digo, el suyo es mío, lo reconoce en el texto de la... Si lo reconozco, a partir de ahora tiene un valor probatorio, valor confirmatorio, valor de convicción para el juez. Hasta antes no. Entonces los simples papelitos, realmente, como prueba no sirven. Y la fotocopia no está autenticada, no sirve. No tengo por qué creer en esas cosas. La siguiente palabra es la palabra monumentos, que está en los monolitos, en los mojones, en las cercas, en los alambrados, en las marcas, en las señales, etc. Si yo voy por una ruta de Asunción a Concepción, al lado del camino veo un mojoncito con un numerito. Ese mojón me está diciendo que está hay tantos kilómetros, el kilómetro cero que está en tal lugar de Asunción. ¿Será verdad? Y no lo sé, pero yo creo en eso. ¿Se podrá demostrar lo contrario? Claro que se puede demostrar. Si yo tengo un alambrado separando dos heredades, digo, creo que está en el medio. Puede estar corrida así, 1 metro, 10 metros, puede estar. Pero yo acepto como juez que está en el medio hasta que me prueben lo contrario. Y las registraciones son, ahora sí, documentos, entre comillas, que no son escritos y que no están firmados. Y si están firmados, yo no puedo entender las cosas que dice. Por ejemplo, para que usted lo piense, fotografías.
grabados, dibujos, planos, cálculos, logotipos, árboles genealógicos, negativos fotográficos, precintos, electrocardiogramas, grabaciones, mediciones de sonido, de humedad, de radiación. Si hay alguna vez un electrocardiograma, una tirita así con cosas que hacen registros. Yo no entiendo nada de lo que dice, pero alguien lo entiende. Por tanto, yo una registración del ritmo cardíaco la pongo en manos de un perito que me va a decir qué opina él de eso, que no necesariamente sería igual lo que diga otro perito. Por tanto, esto no es un elemento de comprobación, es un elemento de pareceres, de convicción. Ahora lo voy a explicar mejor. Y por último, todos los otros medios de prueba, todos, están enmarcados en lo que yo llamo pruebas convictivas. Esos medios son los que logran una probabilidad de existencia o veracidad. Probabilidad, probabilidad de existencia o veracidad de algo. Siempre es un resultado psíquico de pura subjetividad. Y se logra intelectualmente aceptando que es fácil que un hecho ocurra o suceda porque tiene apariencia de verdadero o porque se funde una razón válida. Y se obtiene por confesión, por testimonio, por careo, por famo, rumor público, por juramento, por dictamen de opinión y por sumatoria de indicios. Estas son las 7 formas que tienen los códigos procesales para obtener una convicción. Esto ha cambiado en el mundo y quiero que ustedes vean que ha cambiado. No voy a hablar de todo, sino a los principales, porque el tiempo no me va a alcanzar para esto, pero voy a explicarlo. Todos tienen mayor o menor experiencia y seguridad en sus resultados. Y entonces les cuento que la convicción puede formarse por impresiones provenientes del exterior, demostraciones, acreditaciones y demostraciones, o por elaboración personal mediante la reflexión, ya que ella es natural a todo ser humano. Todos podemos tener convicción. En esta frase, yo voy a ponerla dentro de esto, a la palabra demostración, a la acreditación, a la demostración como elementos de convicción. A mí la demostración, obviamente que me convence. Y porque estoy convencido, lo he demostrado, fallo en tal sentido. La acreditación, le creo, y por tanto, me convence hasta la prueba en contrario. Vuelvo a hablar de convicciones. Y la demostración ya veré de qué se trata. O estas cosas me vienen desde afuera. El instrumento me viene desde afuera, el documento me viene de afuera. Pero los otros son razonamientos que yo hago respecto de ciertas cosas, reflexionando respecto de la confesión, del testimonio, etc. Hay fuentes de prueba exteriores, pero lo que dicen, yo lo tamizo por mi pensamiento personal, ¿no? Lo primero que quiero hablar es de la confesión. La confesión es, para que entendamos de qué estamos hablando, un sacramento de los 7 de la Iglesia Católica que permite que una persona católica practicante que se siente en estado de pecado y por tanto mal frente a su Dios pueda concurrir espontáneamente ante su confesor, un sacerdote, y expresar de viva voz las cosas que le aquejan el alma, le cuenta sus pecados. El sacerdote va a absolverlos, nos va a perdonar esos pecados. Sí, catequísticamente se dan 3 condiciones. La primera es que quien se confiesa tenga un sincero arrepentimiento del pecado. Si no, no puede haber esta absolución. La segunda es que haya un firme propósito de no volver a pecar. La tercera es que se cumpla la penitencia que el cura le da para poder purgar esos pecados. Ayuno, abstinencia, Padre Nuestro, 2 rosarios, lo que fuera. Este
Este singular sacramento de la Iglesia Católica, en el siglo XV, el siglo XVI, fue convertido en un medio de prueba. Cosa absurda. Pero atención, esto tiene la fuerza sacramental. Esto es realmente un medio de prueba, que está legislado en todos los códigos de América Latina, con la calidad de probatio probatis. Hasta el día de hoy, decimos a confesión de parte, relevo de prueba. Si tengo la confesión, no me hace falta otra cosa. De hecho, en los juicios abreviados, le estamos dando a la confesión un valor absoluto. Hay que reconocer el hecho. Además de pedir perdón y devolver la bicicleta, hay que reconocerlo. Es decir, hemos convertido un sacramento de la Iglesia en un medio de prueba, de tanta importancia que los códigos hablan que hace plena prueba. Un juez estaría habilitado, con la sola confesión, a condenar.